Hola Katy, ¿cómo estás? Arthur, muy buenas tardes, realmente contento de estar con ustedes y bueno, conversar respecto al tema político, al tema electoral, que es lo que nos convoca el día de hoy. Sí, justamente ayer con Katy compartíamos el almuerzo. No hemos almorzado hasta que escuchamos el tema del Flash. Hemos estado en tensión. No nos afecta de repente de una manera económica, porque ni favor ni desfavor, pero el análisis general de lo que es un presidente con respecto a los otros, a los candidatos, es muy grande, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es un tema que todavía está generando expectativa porque hasta donde tengo entendido los resultados están todavía al 99%, habría que esperar algunos minutos más, algún tiempo más, tener algo de paciencia para de alguna manera saber con exactitud qué es lo que el Perú decidió el día de ayer, pero igual me parece que es una jornada bastante tensa en general, donde las pullas y los enfrentamientos es lo que más ha prevalecido en esta segunda vuelta electoral. Me parece que las circunstancias y la coyuntura lo meritaban, pero igual va a ser muy complicado de pronto en algún momento para cualquiera de los dos que finalmente logre ser ganador, aunque ya se ve como virtual presidente a Pedro Pablo, pero igual en cualquiera de los casos para el tema de la gobernabilidad y la gobernanza en el país va a ser bastante complicado. Sí, sí, bastante complicado. La pregunta, para analizarlo de repente desde un principio, a su punto de vista, ¿cómo se llevaron todo el tema de la elección desde un inicio, ¿no? Porque empezaba el año pasado. Barnechea recién empezó este año el 4 o 5 de enero porque su madre falleció. Entonces, ¿quién es el que más ha perdido en esta campaña, ante todos los partidos políticos? A ver, si comenzamos a hacer un análisis desde la primera vuelta, diríamos que han habido apuestas políticas que han quedado en el camino por una u otra razón. El caso, por ejemplo, de Julio Guzmán, el caso del mismo César Acuña, y las posteriores dimisiones, porque en realidad vieron que ya no tenían posibilidades de seguir adelante, como el caso de Pancho Díaz Canseco, el mismo Yudesimo Munaro, ¿no? Muy conocido aquí en Lambayeque, que de alguna manera fueron quedando en el camino porque se dieron cuenta que no tenían mayores posibilidades. Ahora, tu pregunta va por el terreno de quién ganó, quién perdió. Claro, o sea, mira, como partido político, ¿quién fue el derrotado? Porque, o sea, está bien, no ganamos una elección, claro, pero fortalecemos el partido político. así es. Acción Popular hace mucho tiempo no tiene un cuarto lugar en elecciones. Muchísimo tiempo. Viene un señor que es Barnechea, aparentemente apitucado. Él decía que no, porque la ciudad nacional, entonces tiene supuestamente otra idiosincrasia, y sin embargo comienza a convencer. Y ha tenido mucho apoyo de los jóvenes. Verónica Mendoza en un lado y Barnechea en el otro. Entonces, yo por ejemplo sé más o menos quién para mí ha perdido como partido político en esas elecciones. Para mí ha perdido el APRA. El APRA han arrasado con él, 2-3% máximo. Entonces, de lo que ha tenido ya dos campañas, perdón, ha tenido ya dos presidencias y se lanza supuestamente para nacer otra vez y queda con 2%, para mí yo pienso que está muy golpeado. Claro, uno de los grandes derrotados indudablemente es el sector alaniza, sobre todo del APRA, que en esa vez se la ha jugado, ¿por qué? Que incluso, ¿no? Porque Javier Velázquez ha sido explícito en señalar, en dar su apoyo, en decir que ellos, bueno, esa facción, porque tú veías a Javier Velázquez apoyando a Keiko, pero también veías a Mauricio Mulder dándole un apoyo crítico a PPK o a Javier Barreda, siendo mucho más directo y decir, yo y un sector de compañeros del partido sí estamos apoyando a la democracia, por lo tanto votaremos por PPK. Pero sí, pues, creo que el expresidente García ha tenido su Waterloo finalmente en esta elección. De pronto va a ser muy difícil, con que hay algunos que no pierden la esperanza que regrese el 2021, pero con los nuevos liderazgos que están surgiendo, tú has señalado a Verónica Mendoza, por ejemplo, el mismo Alfredo Barnechea, que de una manera ha significado el posicionamiento político de Barnechea, ha significado el resurgimiento de Acción Popular, que estaba muy venida menos. Van a ser muy, muy interesantes
sobre todo ver de qué manera frente a este nuevo gobernante que va a surgir en las próximas horas, porque yo creo que es cuestión de tiempo nada más para saber quién va a ser el próximo presidente realmente del Perú, ya obligado y sacramentado, y que va a juramentar el 28 de julio. Va a ser muy importante ver cómo esas fuerzas políticas en el Congreso de la República, en el plano social, sindical, económico, laboral, se van desenvolviendo de cara al 2021, Bart. ¿Qué le pareció ayer el proceso en general? ¿Cómo se dio, no? ¿Cómo se dio? Como les estaba diciendo, realmente el proceso ha sido marcado por una especie de disputa muy ardua, ¿no? Es decir, la característica de los candidatos en su entorno ha sido el encono, de repente, lo cual, según algunos analistas y comentaristas, hacen pensar que va a ser muy difícil un gobierno de alguna manera que genere puentes cuando han habido impresiones, adjetivaciones, han habido comentarios bastante subidos de tono. Pero igual yo les digo algo, ya sea Keiko o ya sea PPK finalmente, que al parecer sería así, logren la presidencia de la República, igual los dos van a tener que, sobre todo PPK, encontrar espacios de mayor diálogo, establecer puentes a efectos de una mayor gobernabilidad, más aún cuando no tiene el Congreso de la República. Hacía mucho tiempo que quien ganaba las elecciones no tenía por lo menos 30 congresistas, con las justas PPK tiene 18, y es la tercera fuerza política en el Congreso de la República, porque primero está Fuerza Popular, segundo está el Frente Amplio, y tercero está recién Peruanos por el Cambio. Eso le va a obligar a establecer puentes, a ver de qué manera se conversa, se dialoga y finalmente se negocia políticamente con las demás fuerzas políticas. De lo contrario, la gobernabilidad y la gobernanza va a ser muy difícil. Sí, se viene un entorno muy complicado. Bastante. Viendo el tema ya prácticamente de los dos candidatos nada más que vieron ayer, yo leía las 4,58 que estaban al 94.28%, PPK estaba con 50.27 y Keiko estaba con el restante que eran 49.80 y tantos, 70 y tantos más o menos. La OMP dice que posiblemente mañana, porque tiene que sacar los votos que vienen del extranjero, de otros planetas, están buscando el voto escondido, sí, el voto escondido, sacando con palana ahí de los cementerios. Sí. Pero esto, para usted, ¿cuál es el gran diferencial? Muy puntual, ¿no? Si hubiera ganado Keiko a PPK. O sea, más o menos, el Perú se hubiera perjudicado realmente, como piensan algunas personas. Venía un narcoestado incontrolable como a nivel mexicano, o volvía el tiempo posiblemente de Fujimori. PPK de repente hará lo mismo. No sé yo, el modelo de plan de trabajo es muy similar. Tiene muchos puntos en tangencia, o sea, están ahí. Pero, a su punto de vista, ¿hay realmente gran diferencia o prácticamente va a ser lo mismo? Con el tema general, ¿no? Hasta el tema de la delincuencia, el tema de las drogas, el tema del poder judicial, que a uno le roban un teléfono y el choro mata y sale libre al día siguiente. Un policía le levanta la voz y los policías se vienen de a 20 y condenan a 8 años. Claro, yo creo que las diferencias han sido marcadas en algunos aspectos, pero en el tema económico hay mucha similitud. Habida cuenta que tanto Keiko como PPK de alguna manera representan al modelo económico que está vigente y que de alguna manera se ha mantenido en el tiempo, en los últimos 20 años. No hay que olvidar que este es el cuarto proceso electoral que de forma ininterrumpida se da en el país. Y más bien yo creo que las diferencias son más de liderazgos, pero también de entornos, porque lamentablemente para Keiko, ella por más que ha querido desmarcarse del pasado oscuro del fujimorismo tradicional, histórico, no ha podido, porque incluso hay personas, por más que ella fijó una línea divisoria en el momento de la lista congresal, hizo a un lado al señor Aguinaga, hizo a un lado a la señora Cuculiza, entre otros personajes, la misma Marta Chávez, históricos del fujimorismo, para de alguna manera dar a entender que ella estaba optando por un fujimorismo moderno, remozado, con nuevo brío. Pero lamentablemente para ella, vuelvo a repetir, la presencia de Joaquín Ramírez ha sido catastrófica.
inmerso, ¿no?, el señor en temas vinculados al lavado de activos por cuestiones de narcotráfico. Ese es un tema que se está investigando incluso en la DEA a nivel internacional y también por el Ministerio Público en el Perú. Todavía no se sabe con exactitud qué hay al respecto, solamente hay indicios de balances patrimoniales, etcétera, ¿no? Pero lo otro también que de alguna manera fue decisivo para que la señora Keiko Sofía haya caído, porque imagínense, hasta una semana atrás Keiko le llevaba 5 puntos de distancia, lo cual estadísticamente, bueno, quienes habla trabaja como consultor político desde hace algunos años, y nosotros sabemos que a una semana 5 puntos es casi irreversible. Es decir, la verdad que yo dudaba mucho del triunfo de PPK, porque 5 puntos más bien genera una tendencia hacia arriba. Es decir, en lugar que el candidato baje, más bien sigue creciendo. Pero no ha sido así. Y analizando y conversando con varios amigos, analistas, consultores, llegamos a una conclusión muy interesante. Primero, que el tema del segundo debate fue decisivo. Definitivamente, si PPK no lo gana de lejos, este segundo debate hubiera sido difícil, que él hubiera estado en una situación de expectancia respecto del electorado. O sea, el segundo debate, con esa frase memorable que le dice al final a Keiko, bueno, pelona, tú no has cambiado, fue un hecho que de alguna manera le generó bastantes puntos a su favor. Un segundo tema para mí fundamental ha sido el famoso tema de la marcha no a Keiko. Ver 150.000 personas en Lima no es poca cosa, mis estimados amigos. No, sí es bastante. Esos 150.000 personas y que no solamente fue una marcha en Lima, sino a nivel nacional, diciéndole no a Keiko, yo creo que ha sido decisivo. Y en tercer lugar, el voto y el apoyo de Verónica Mendoza. Definitivamente creo que si Verónica Mendoza no sale 72 horas antes de las elecciones a decir finalmente mi voto crítico, pero mi apoyo a PPK, el triunfo en el sur no hubiera sido tan resonante, ¿no? Tengo entendido que en el Cusco bordea casi el 70% PPK y Sí, ha doblado, claro, ha doblado la votación de Keiko, ¿no? Y no solamente el Cusco, también otras regiones del sur y del centro. Lo de Cajamarca ha sido realmente extraordinario. Cajamarca, que no estaba ni con Keiko ni con PPK, con ninguno de los dos. Pero sin embargo, Goyo pareciera, claro, Goyo finalmente dijo no voten por ninguno, el voto deben viciarlo, deben, qué sé yo, escarmentar el voto. Pero si viciaban el voto, ¿a quién les pertenecía? ¿A Keiko? Esa es una buena pregunta, Katy. Sí, mucha gente escuché que iba a viciar el voto. Claro, finalmente se cree que en las sumas y restas finalmente beneficia a quien va primero. En este caso hubiera beneficiado, creemos, a Keiko, ¿no? Hay mucha gente indecisa que en las últimas 24 o 48 horas recién decidió su voto, y es que el Perú se caracteriza así, la volatilidad del voto peruano es tan grande que aquí hay personas que se deciden a votar en el momento de la fila. Claro, porque yo me encuentro con mi amiga Katy, que está más informada, y le digo, oye Katy, ¿tú por quién vas a votar? Y como Katy me cae bien y yo le creo, bueno, voto por quien ella me dice, ¿no? Esas son cosas que se den en el país. ¿Y saben por qué, mis queridos amigos? Porque en el Perú todavía no construimos ciudadanía. O sea, necesitamos que existan ciudadanos que no solamente sean fuertes en la protesta, sino también en la propuesta. Gente que tenga conciencia cívica y conciencia política. Eso no tenemos en el país. Son dos tipos de educaciones. Educación que es de colegio y la educación familiar. Así es. Que es lo que perdemos todos los días. A mi punto de vista, perdemos educación colegial o formación, ¿no?, educativa de colegio, porque todos tienen o todos han comenzado a tomar un modelo equivocado. Los proyectos grandes en obras, ¿no?, para lo de el Ministerio de Educación, sus propios colegios, se evocan a hacer, por ejemplo, grandes infraestructuras, pero capacitaciones cero. ¿Saben? Hay un examen que evalúa a los profesores. Y eso me parece perfecto. Mi mamá es profesora y me dice, pero ¿por qué me van a evaluar? Porque tienen que evaluarte, pues. O sea, que tú puedes engañarnos en el colegio, le digo, y tú no pasas piola bien bacán. Y no, tienen que evaluarte, y si tienen que votarte madre, venderemos raspadilla, pues no sé, en verano para alimentarnos. Artur, déjame decir una cosa. En los países europeos, una de las profesiones que tiene el estatus de mayor importancia y relevancia es la educación. Es decir, para ser profesor en Francia no es fácil. Para ser profesor en Dinamarca, por ejemplo, o en Luxemburgo, no es fácil. O sea,
tienes que tener alto nivel de calificación. Es más, tengo entendido que los que ingresan a la docencia para ser profesores en esos países tienen que tener los más altos niveles de calificación, tanto más que un médico o un ingeniero. Ahora, obviamente, pues el trato de un profesor en Francia fácil está entre 8.000 a 10.000 euros mensuales, ¿no? Entonces aquí alguien dirá, pues imagínate la diferencia con el trato que hay en el Perú. Pero todo es una gran verdad. ¿Por qué tener miedo a la evaluación? O sea, alguien dijo, no tengas miedo a la competencia, ten miedo a tu incompetencia. Exactamente. Y definitivamente el tema pasa por ahí, Artur y Katy, que en realidad necesitamos mejorar la educación. Ojalá que esa sea política de Estado vinculante, el tema educativo en el Perú en los próximos años, porque necesitamos realmente mejorar nuestra educación, ¿eh? No, yo hice el comentario porque en el año 90 justamente tocamos el tema con un chico acá que vino, que fue del colectivo de la marcha No a Keiko. Las cortinas de humo, mal llevado el tema de la educación porque invirtieron mucho en colegios pero básicamente en infraestructura. Exactamente, más no en la formación. Así es. Y aparte de eso, a pesar de que no nos comienzan a ayudar con la parte de los colegios, lo que hacen es, nos meten en la televisión programas que para mí no son aptos para los niños. Así es. Y en horario infantil, en horario infantil. Claro, no Entonces todas las familias ahí almorzando. Efectivamente, ¿no? Y de pronto uno ve cosas inadecuadas, ¿no? Se han moderado bastante, porque antes era peor, era prácticamente pornográfico. Bueno, por las campañas que ha habido, ¿no? Sí. Ustedes deben recordar las marchas no a la televisión basura, y también el tema de la red, donde... No, pero justamente hay un tema, ¿no? Como para hacer solamente una acotación. Claro. Un señor denuncia el canal. Me parece que en Indecopi, le manda el video. O sea, por más que uno haga marchas, si no hace los pasos adecuados, así es. ¿no? Y eso es justamente para mí lo que el fujimorismo ha hecho. El populismo, la masa, pero no la cabeza. Entonces, si Fujimori nos dejó, porque para mí nos ha dejado una mala educación y un gobierno nefasto, él cumplió con su labor que él tenía, hacernos brutos e ignorantes, para que él siga y su familia siga en el poder. ¿Usted opina lo mismo? Porque 50% de la población, digamos, entre comillas, ¿no? Porque hay harto nulo y viciado, pero de los votos válidos, casi 50% están apoyando a lo que fue el peor gobierno del país en todos los 3 representantes. Entonces, eso para mí es preocupante. Claro, hay un hecho que es incontrastable y del cual no podemos sustraernos. Así gane el PPK esa elección, que va a ser una victoria pírrica, una victoria realmente ajustada, una victoria que lo va a obligar a atender no uno, sino 100 puentes a efectos de darle gobernabilidad a ese país. Nadie va a desconocer, bueno, por lo menos nadie de los que ven o vemos el panorama político del día a día, con un cierto nivel de entendimiento del mismo, que el fujimorismo es una fuerza política poderosa. Es decir, Keiko no ganará esta elección si finalmente no la gana, pero una cosa sí han logrado: hacer de Fuerza Popular el partido más organizado del Perú, número 1, hacer de Fuerza Popular un partido que ha llegado hasta el último ámbito, la última provincia, el último distrito del Perú, hacer de Fuerza Popular un partido que se mantiene en la expectativa, y como si fuera poco, que tiene la primera fuerza en el Congreso de la República. 73 congresistas, mis queridos amigos, no es poca cosa. 73 congresistas es mayoría absoluta. Es decir, si el fujimorismo, si ganara Keiko, ella no va a necesitar de ningún tipo de entendimiento, y como lo dijo claramente este señor cantante de ópera y que ahora está de congresista electo, que ahorita olvido su nombre, un nombre medio italiano. Él dijo, los proyectos se van a ir por un tubo. Es que justamente, si tú tienes una mayoría absoluta, no necesitas ni siquiera un voto del otro. ¿Por qué? Porque con esa mayoría absoluta te sobra y te basta para gobernar. Pero justamente ahí está el peligro del autoritarismo, ¿no? Es decir, perfecto, tú podrás hacer un gobierno aceptable en lo posible, pero ¿cuál es el límite
entre lo legal, lo ilegal, entre lo deseado, lo no deseado y entre sobre todo el hecho de mancillar el derecho de las minorías. Entonces yo creo que de alguna manera la gente ha reaccionado también en las últimas horas en el Perú, porque sí, pues estaba en curso el peligro de hacer del país un gobierno con autoritarismo y con algunos visos de corrupción, como hemos conversado con el tema de Joaquín Ramírez, que en realidad ha quedado en la nebulosa, ¿no? ¿Las redes sociales fueron fuerzas cruciales para que gane PPK? Diría que sí, las redes sociales han sido fundamentales, el marketing 2.0 todavía no está muy bien acrisolado en el Perú, pero igual los especialistas, los community managers, por ejemplo, y los freelance han hecho de las redes sociales generadoras de corriente de opinión, ¿no? Es decir, hay personas que lanzan un comentario, inmediatamente es visto por miles de personas en el Perú, y no solamente lo ven, sino que por lo menos le hacen like 300 a 400 personas, comentan 70, 80 por cada comentario. Lo comparten. Exacto, entonces, imagínate, si alguien hace un comentario y lo ven no menos de 1000 personas, y lo comparten, como dice Arthur, 300 o 400, no la 1000, pero que la compartan por lo menos el 40% de ellos, ya estás generando corriente de opinión y estás haciendo tendencia. Y esa tendencia, ¿qué permite? El apoyo, o en todo contrario, o en caso contrario, el estar en contra de una posición. Y yo creo que eso ha pasado ahora. O sea, definitivamente las redes sociales sí también han jugado un papel fundamental. He visto que los pecados, como se les llama a los partidarios de Pedro Pablo, en los últimos 15 días sobre todo han estado muy activos, ¿eh? Cuidado que los llamados Fujitrol también. Sí, también. Pero he visto mucho más activos a los pecados, ¿eh? Y han hecho causa común y han generado, creo, un valor agregado de las redes sociales, ¿no? Muy Sí, importante. el más beneficiado fue, creo, me parece, Julio Guzmán, ¿no? Porque bueno, sí, sacan muy un cierto. video del CADE del año pasado, antepasado, Ya. creo, y el pata, oye, es lo que nos hace falta. Entonces, insisto con el tema cultural. Ujú. Sale un tipo que no sé si realmente era su plan de gobierno o era su pantalla para gobernar, diciéndonos lo que le faltaba al Perú, que todos sabemos, Ya. pero sin embargo lo dijo en un video. Y no sé si es ignorancia o rebeldía el decir, oye, él puede ser presidente. Porque él estaba en segundo en las encuestas. Segundo, quieran o no quieran. Y las redes sociales, oye, mira ese pata ese video, ¿no? Han comenzado a soltarlo y a mí me convenció un instante, hasta que me puse a pensar, está hablando. Justamente la ley también del Congreso cambió. Ya no se elegía por mayoría de presidente, sino comienza a ser ya un tema de votos propios, ¿no? Y un tema de arrastre. Entonces yo dije, el pata tiene buenas ideas, sí, yo también las tengo, pero al final de cuentas, ¿será cierto eso? ¿No? Porque yo me puse a pensar, ¿no? El pata podrá hablar mucho, así como habló Llanta, pero al final de cuentas repetimos otra vez el plato y luego sale Verónica Mendoza, que está vinculada netamente con el tema, supuestamente con el tema del terrorismo, ¿no? Porque llevaba gente terrorista o ex terroristas en su lista, que supuestamente lo sacó y se vinculó de ellos, y las redes también han sido inmensas. La diferencia de la gente de Julio Guzmán y Verónica Mendoza es que no respondían comentarios negativos. Yo sí lo tengo muy en claro en eso. Tengo amigos que son fanáticos, ¿no? Son los verolovers, como se hacían llamar, pero sin embargo un fujimorista les decía algo, respondían de repente una vez, pero uno se pone a discutir con un fujimorista y comienza una discusión en el Facebook, al menos, en el Twitter, de comentarios y desagregados 60, 80, 40, 100 comentarios, ¿no? Entonces yo pienso que el más beneficiado para mí ha sido Julio Guzmán. ¿Estará Julio de repente en el 2021? ¿Se lanzará? Bueno, yo tengo entendido que Julio está organizando un partido político ya, él se apartó de su partido anterior. Tengo entendido que él está constituyendo un partido político nacional. Me lo ha confirmado justo un dirigente del famoso Partido Morado, un amigo que es funcionario público aquí en Lambayeque, que es parte de esa. Y yo creo que sí vamos a ver a Julio Guzmán en el 2021. Ahora, lo que sí no sabemos
es si va a tener la misma acogida que ha tenido ahora. O sea, ese es un tema que se va a ir decantando en el tiempo. No hay que olvidar que el 2018 hay nuevas elecciones. Entonces, el panorama del Perú va a ir cambiando en función, el nuevo mapa político del país se va dibujando en la medida que también hay nuevos procesos electorales. Ahora, no necesariamente las elecciones regionales y municipales le van a ser favorables a quienes ganen en esas elecciones, por ejemplo. Ni siquiera de repente el que quede en segundo lugar, porque lo que hemos visto en los últimos 30 años es que quienes han salido más favorecidos son los frentes regionales o los movimientos regionales locales, que finalmente son los que han ganado gobiernos regionales o han ganado en los gobiernos locales. Entonces, habría que ver en el tiempo de qué manera el liderazgo de Julio Guzmán se consolida o simplemente habrá sido un líder con pies de barro. Pero de repente era su momento de fama, ¿no? Una coyuntura, nada más. Es lo que suele pasar con el tema de alguna persona que, como a veces, como digo, no miente. Ahora, eso es muy cierto, el tema local, ya esto es el que abarca más, ¿no? Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Algunos no han pasado la valla electoral, su candidato a la presidencia, sin embargo, han sacado más votos que los que han ganado el Congreso. Te voy a comentar algo, de repente voy a hacer algo de infidencia. Hay un amigo que está tratando de postular, mira, ya desde ahora está haciendo trabajo político en una provincia de Cajamarca, por eso que me he recordado por lo que tú estás diciendo, y ese señor ya está haciendo campaña política y está pueblo por pueblo, vidorrio por vidorrio, siendo padrino de no sé cuántas jornadas de fiesta costumbrista, regalando becerros, regalando toros, castillos. Obviamente el señor ese tiene dinero, ¿no? Y finalmente él como, hasta donde lo conozco, porque él es un empresario constructor, hasta donde lo conozco, él no estaba muy de acuerdo con el ambientalismo, ¿no? O sea, diríamos que más bien como empresario privado estaba de pronto en contra. Pero ¿qué pasa? En el reciente paro minero que vive en Bambamarca, él está presente ahí y financiando el paro minero. O sea, ¿por qué? Porque se ha dado cuenta que si él no se mete... Que es el puente para... Exacto, si él no se mete a apoyar al ambientalismo, a la defensa antiminera, si no él está a favor de la agricultura y la defensa del agua, va a perder. O sea, se dan cuenta cómo es que la gente va trabajando también sus candidaturas en función a sus intereses de corto plazo. Claro, sus intenciones. Y le digo algo que está pasando pero ahorita, lo que pasa imagínense. es que hay mucha gente que siempre no está en campaña y comienza a regalar. La gente solamente lo hace porque está en campaña. Exacto. Entonces ahorita la gente ya sabe, ¿no? 2 años antes ya comienza a hacer, ¿no? Su claro, campaña porque además, Katy, como tú sabes, ahora ya está prohibido regalar más de 19.75. Claro, entonces mejor lo hago antes. Con anticipación. Claro. Y es una forma, entre comillas, inteligente para su provecho, para su propio provecho, ¿no? Porque de alguna manera él se los está ganando, ¿no? Imagínate ir a una comunidad religiosa que tiene una asamblea o una reunión de 800 personas, decirle, no se preocupen hermanos, yo les voy a poner el toro y les voy a poner la comida para 3 días. Como tú dices, desde ahora ya se los va ganando en el tiempo, por lo menos los va comprometiendo. Claro, los compromete porque la gente de Cajamarca es muy fiel en el tema de lo que les dicen. Son muy agradecidos. Exacto. Pero yo tengo una consulta. Ver al Cusco que se ponga en contra de Keiko no me extraña. Claro. No, eso no es extraño. Pero Ayacucho ha sido un pueblo muy golpeado por el terrorismo. Sí. Ha sido muy abandonado y también por Fujimori, supuestamente. Así es. En primera vuelta, si es que Verónica Mendoza supuestamente estaba vinculada con el terrorismo, ella gana en Ayacucho. Y ahí me da que pensar, ¿no? Oye, pero se supone la flaca está llevando terrucos y los ayacuchanos han sido golpeados por ellos. ¿Por qué Verónica saca el primer puesto en Ayacucho? Entonces yo ayer estábamos viendo justamente el flash y vemos que Ayacucho gana Keiko. Entonces, tu opinión, yo no sé realmente qué opinar con respecto a eso, ¿no? Mira, yo pensé que ahí había un antivoto, pero... Ahí habría que analizar de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, sociológico, y es muy interesante cuando entras a ese terreno, porque mira, en el análisis político no puede ser uno unilineal, uno tiene que ser multilineal. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tú vas a analizar una realidad como la de Ayacucho, tienes que saber de sus costumbres, tradiciones, de la cultura, del imaginario colectivo del ayacuchano. ¿Por
porque es que, por ejemplo, como tú decías, ayer votaron por uno y mañana votaron por otro. Yo me imagino que la gente que ha vivido de cerca, sobre todo ahora ya los hijos, los nietos de quienes fueron de alguna manera víctimas del terrorismo, ven en Keiko un poco en la imagen de su padre, que ha sabido vender bien la idea de que ellos derrotaron al terrorismo, ¿no? Entonces yo creo que un poco el tema pasa por ahí, es decir, apoyamos a Keiko porque ella, así como entre comillas logró derrotar al terrorismo, también va a lograr, como decían los seguidores de Keiko, la delincuencia, etcétera, que es el nuevo terror. Ahora ya no hay un terror político, hay un terror ciudadano. Desgraciadamente la delincuencia le ha ganado la batalla al Perú y hay que ser bien claros en esto, ¿no? Es decir, ahora nadie está libre ni siquiera en la puerta de su casa. Si yo siempre pongo el ejemplo de Trujillo, ¿no? Yo estudié allá en la Universidad Nacional y recuerdo que a veces salíamos 12, 1 de la mañana de hacer trabajos. Ustedes saben, los universitarios a veces se quedan hasta altas horas para terminar los famosos trabajos que nos dejan en la universidad, y por la plaza de armas de Trujillo no había una sola alma, como siempre he dicho, ni un perro vago callejero. Entonces uno caminaba con una tranquilidad tremenda, claro, con frío y con el apuro de ir a dormir, pero sin temor. Ahora da las 7 de la noche, les digo porque hace poco he ido con mi familia a Trujillo. Toque de queda. Oye, a las 7 de la noche todo el mundo está en la calle, está tratando de ganar los micros, las combis, o si alguien tiene para pagar su taxi, porque en realidad pues Trujillo se ha convertido en una ciudad peligrosa, sobre todo El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, ¿no? Que son los 3 distritos que en realidad el Alambre, Cerro Tejeda. Dice que para meterse uno al Porvenir hay que ir con guardaespaldas, ¿no? Porque hasta en el día te roban, o sea, es terrible, y eso no era así hace 20 años. ¿Qué pasó? Pues te digo, son cuestiones que hay que analizarlas desde el punto de vista antropológico, sociológico, pero lo de Ayacucho creo que pasa por ahí, Arturo, ¿no? Sí, es un tema medio complicado. Así es. También ayudó a Keiko, ¿no? El tema de los policías de 24x24, ¿no? De alguna manera sí, o sea, creo que el voto policial también es importante, y ese es un tema que está en estos momentos en discusión. PPK con Gino Cosa a la cabeza, que es el jefe del tema de seguridad ciudadana, fueron muy claros, ¿no? en decir, el mismo general Hernani, que es parte del equipo de PPK, en que ellos estaban en contra del tema del 24x24, y en su defecto, en caso contrario, Keiko dijo pues exactamente lo opuesto. Dijo: nosotros sí apoyaremos por el momento, por algún tiempo, el tema del 24x24. Sí, diría que de alguna manera también lo ha beneficiado en algo la candidatura de Keiko en este caso, ¿no? Pero sí, nosotros también ayer estuvimos con unos amigos que son policías. ¿Ya? Y estaban a moco tendido, ¿no? Estaban pero tristes. Claro. Como justamente comentaba un amigo la vez pasada, es que es el cachuelo, ¿no? Es justamente lo que paga las universidades de los hijos, es lo que les da de repente algo extra. Exacto. Como para terminar el tema, si gana PPK creo que tenemos una persona capacitada, tiene un currículum muy bueno. Pero si llega a ganar Keiko, ¿no? Por en el año 2000 Toledo saca 48, Fujimori saca 42. Y al mes creo que sale Fujimori 48 y Toledo 40. O sea, todo puede pasar en las manos del once. Sí. ¿No? Vuelvo a repetir e incido en esto. Si finalmente se consolida o se confirma el triunfo de PPK, va a ser muy complicado, porque yo diría que en las próximas 48 horas van a tener que ya formarse las comisiones interministeriales y los grupos de trabajo de transición hacia el próximo gobierno, para ir incluso ya dibujando un mapa. Yo diría que alguien por ahí dijo, bueno, que iba a convocar al fujimorismo para que gobierne con ellos. Eso es complicado, pero no imposible, ¿ah? O sea, al fujimorismo se le presenta la oportunidad extraordinaria de demostrar realmente su talante democrático, porque al fujimorismo, ¿de qué se le moteja? De ser autoritario, de ser prepotente, de ser prodictatoriales, etcétera, de manejarse con vicios de corrupción. Pero si el fujimorismo, con sus 73 congresistas, le demuestra al Perú que sí se puede concertar
que sí se le puede dar gobernabilidad a este país de cara al bicentenario, yo creo que van a dar una elección democrática. O sea, mira, que también hay que verlo desde ese punto de vista, Claro, Arturo. y es más que pueden agarrar la presidencia en el 2021. Pero por supuesto, mira, Keiko es una mujer sumamente joven, tiene 41 años. El 2021 tendrá 45, 46, es decir, pues tiene un techo político muy grande, es algo que Kenji logre serrucharle en el tiempo, ¿no? Que también es posible. No ha ido Pero a dicen votar. que no ha ido a votar Kenji, ¿no? Y No su voy a hermano. votar algo que llama la atención. Sobre todo, ¿sabes que a mí qué me llama la atención? El poco respeto ciudadano, ¿no? O sea, la vez pasada tampoco fue, entonces implica Y que es el señor congresista, ¿no? es congresista de la El más República, votado. es padre de El la más patria, votado. y fíjate que estos padres de la patria no están dando el ejemplo, ¿no? O sea, el ejemplo que necesita la juventud, el ejemplo que necesitan los niños, los adolescentes del Perú, que quienes están ahí en el llamado primer poder del Estado realmente demuestren conciencia cívica. Pero bueno, Yo creo que es el inicio de su doble discurso. es probable también, Yo ¿no? pienso que, o sea, de aquí, Es bueno, probable. yo no fui porque sabía que no, y yo quería ser y mi hermana no quiere que yo sea presidente. Claro, un poco, Es ese inicio puede ser también una muestra de rechazo a su hermana, ¿no? Finalmente, ¿de Claro. dónde sabemos? lo puede manejar para Su más tema adelante. puede ser ¿no? también un tema Porque familiar, ¿no? Exacto. Lo que Katy dice, yo siempre he pensado que ha sido así. O sea, eso se conversa en casa. O sea, es probable que en Claro. algún momento, en algún café, en algún almuerzo, en casa de los Fujimori, Kenji le haya dicho, ya pues, ¿no? El 2021 me toca a mí, pues no, ya como quien dice, ya pues cánsate, Keiko. O sea, ya van dos y si no la haces, No hay ya pues no hay cosa. yo soy el 2021, ¿no? Sino que el hombre pues como no tiene la suficiente sagacidad política, lo hizo público. Pero estoy casi seguro que esa conversación se ha dado en el Familia, en seno, casa, ¿no? en el seno interno. Claro, estoy casi seguro de ello, ¿no? Y con el teléfono que le encontraron a Montesinos lo llamó Kenji, Sí. no votes. Y Porque sería ya la- interesante que se encuentre ese chip, porque si se encuentra el chip, se va a conocer con quién conversaba y qué conversaba. Y en japonés. si de repente estaba dando alguna asesoría a alguien. No lo van a hacer la comida. Es un tipo muy brillante, Bueno. lamentablemente no es inteligente, ¿no? Eh, La inteligencia, yo creo que la inteligencia no es para el mal. La Claro. persona inteligente no hace daño, porque cuando uno hace Exacto. daño, el cuerpo mismo rechaza, la cabeza también y genera estrés. Sí, pues. Entonces, yo creo que no. La última pregunta. ¿Realmente Keiko es una vaga? Bueno, es una pregunta que no quiero ofender a los amigos fujimoristas, pero si alguien no ha trabajado lo que debió haber trabajado en el Congreso y si no se le conoce trabajo conocido, por lo menos diría que es poca asidua al trabajo. lo llamaríamos de repente un poco en términos un poco más eufemísticos, ¿no? Veo que lo que pasa que es una política, Keiko es una política a tiempo completo, ¿ah? O sea, algo que sí tengo que saludar de Keiko, no siendo fujimorista, porque aquí medio mundo que me está viendo y escuchando y va a ver la entrevista después grabada, sabe que si hay alguien que está totalmente contra el fujimorismo es Edwin Leiva, pero hay que reconocer, hay que ser objetivos en reconocer el gran trabajo político que ha hecho ella, visitando durante estos 5 años, obviamente con buenos recursos, porque para hacer el trabajo político que ella ha hecho hay que tener la logística del caso, Con pero magia- lo ha hecho. Con magia blanca. Un poco guardando distancias, porque son dos personajes diferentes, lo que hizo Belaúnde en su tiempo. Belaúnde decía Villorrio por Villorrio, incluso a lomo de bestia, visitando el Amazonas, yéndose por San Martín, ¿no? Claro. Y estableciendo justamente lo que fue posteriormente la marginal de la selva. Entonces, guardando distancias un poco, eso es lo que Keiko ha hecho, por eso es los resultados de tener una votación muy importante que, no sé, ya hasta estos momentos en que estamos conversando, yo quiero que ya debe estar al 100%. Sí, a mí lo que no me gustó realmente es que ella, bueno, los asiáticos tienen una forma de expresarse muy agresiva, ¿no? Sí. O sea, pero diferencia de un asiático chino con un asiático japonés. Japonés. Los japoneses es como que más engreído, más soberbio, Así es. ¿no? Entonces, cuando ella sale ayer en el Flash, solamente con la supuesta encuestadora que tiene vínculos con ella, gana, y por un margen amplio. Y ella sale a celebrar. Con la ya tristemente célebre CPI, hay que decirlo así, ¿no? Exactamente, Tristemente con célebre CPI sale y celebra, pulgar arriba, y ella los miraba, la gente sabía que había perdido. Incluso con la B de la De la Y victoria, con los ¿no? pulgares arriba y decía, celebren. La gente, ay, sí, salió la China, ¿no? Pero Pero perdimos. la gente con las caras tristes, ¿no? Y ella se come su cuento,
pero la gente no se comió el cuento abajo. A mí la verdad No, me y gustó. hay algo que fue bastante expresivo. Las tres empresas encuestadoras más importantes, ¿no? Ipsos, GFK y CPI dieron a boca de urna, pero en el conteo rápido solamente fueron Ipsos Apoyo y GFK. CPI nunca dio conteo rápido. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, ya, perfecto, yo doy mi información de boca de urna y ¿por qué no hago el conteo rápido correspondiente? Que es lo que seguía, ¿no? O sea, eso da mucho que pensar, ¿no? Yo también pensaba que CPI estaba dando un margen de casi 2 puntos de diferencia por un posible Que fraude. hasta podía ser lógico, porque es tan reñida esta elección que, como posteé hace una semana en las redes, aquí quien quiera que gane va a ganar por una nariz, ¿no? Y un amigo me dijo, si todo se ve que estás con tu candidato, porque como tu candidato es narizón, él va a ganar, ¿no? Pero yo no me refería a la cuestión física Sino o fisiológica, sino al hecho de que a la ventaja. era una final hípica, ¿no? Ustedes recuerdan que ustedes deben recordar que en las carreras de caballos se gana por una cabeza, ¿no? Imagínense. El caballo sacando la lengua. Exacto, y son finales de fotografía. Sí, por Yo eso creo no- que esta final electoral es una final realmente fotografía. de fotografía, porque Exactamente. quien quiera que gane no va a ganar por más de 100.000 votos. Eso sí, estoy convencido. Sí, como dijo hoy día Pepe Maeda por el Facebook, PPK va a 50, Keiko va a 49. Sí. Es lamentable que se gane por solamente, en ese momento, ¿no? 0.6, pero hay que recordar que no puede ganar por 0.000001 de porcentaje. Sí, es la verdad. Es como el alcalde de Monsefú, en el año 99 creo que fue, que, bueno, no ganó la municipalidad, no me acuerdo el personaje, lo que sí me recuerdo es la anécdota. Claro. Escucharon a boca de urna que el pata había ganado las elecciones en Monsefú y los personajes se fueron a chupar. Uy, caramba. Y cuando vuelve ya otra vez, cuando van, él va, el supuesto alcalde, pues ya está al día siguiente, pero Claro. con todo el flato, se va a ver el tema y había perdido por 3 votos. Imagínate. Entonces, realmente eso es exactamente el tema de la nariz, ¿no? Hay que cuidar el voto a voto. Ah, no, eso sí, por eso es que esa invocación que hizo a su gente PPK y creo que a los ciudadanos independientes del Perú hasta la última mesa y hasta el último voto, lo que PPK estaba diciendo es que hay que cuidar el voto, Sí, hay que cuidar el voto hasta el final. y realmente pienso que no es odio, es amor a la dignidad y a la memoria. Efectivamente, cuando Verónica Mendoza sale y dice el sur tiene memoria, creo que tiene mucha razón, ¿no? Es decir, no podemos negar que el Cusco y otras regiones del Perú tienen realmente memoria, ¿no? Y por eso que han votado en base a esa memoria histórica que la tienen presente. Edwin, el tiempo es mezquino, tú sabes, en internet, en radio y en todos lados, hasta en la vida, porque a veces nos vamos antes de tiempo. Esperemos que todo se dé sin ningún tipo de problemas. La tendencia, creo que tú también la has hecho, está clara. El ganador virtual ya al 96, en este momento no creo que haya ya un rebase, Bueno, por más que vengan salvo algo raro. que vengan la gente de Goku, los Saiyajines, por ahí de otro planeta y de repente traen otra ánfora más llena, ¿no? Exacto. No sé si nos podrás acompañar más adelante, a través de un análisis más o menos de cómo está llevando ya el gobierno, qué va a haber más o menos para 28, qué propuestas pueden poner los partidos nuevos, como Julio Guzmán. Como eres analista, me podrás decir, bueno, Verónica, de repente su posición va a ser la siguiente en este tiempo. Claro. Y cómo debemos portar nosotros como ciudadanos para tener también un buen trabajo, para que dejar que el presidente también se apoye en nosotros, pues, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos falta? Obviamente educación, pero ¿qué más nos puede faltar de repente como personas para hacer que el Perú también siga siendo democrático? Claro, a Artur, Katy, yo les agradezco mucho por la invitación. Vamos a seguir coordinando posteriores entrevistas, diálogos, para esclarecer de alguna manera públicamente, porque justamente una de las razones de los medios de comunicación es ser generadores de corriente de opinión, de información, de educación, y creo que eso es muy, muy importante. Sí, pues hay que esperar estas próximas horas, un poco el reacomodo de las posiciones, y hacia el jueves o viernes de repente tener mucho más claro cómo se van decantando las cosas. No me refiero al tema electoral, que eso se va a conocer hoy, me refiero al tema de los equipos, me refiero al tema de quienes de repente van a integrar los próximos ministerios, de qué manera la convocatoria al Frente Amplio y a otros sectores del país para cogobernar y darle realmente ese sentido y sostenibilidad a la gobernabilidad sea algo coherente. Yo les agradezco mucho su invitación
y estamos simplemente llanos para coordinar, conversar y que sea lo mejor para el Perú. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Katy, mañana 6 en punto. Así es. Ya, bueno, muchas gracias, hasta mañana. Te burles de mí y ya me pasó, ella de mí